Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos, esto es Wembley, aquí se va a jugar mañana la final de la Champions, voy a comentar la final en Movistar, y hoy estamos haciendo, en un ratito me toca a mí, de momento hemos empezado ya el programa aquí en Movistar, pero os quiero enseñar un montón de cosas. Para empezar, notaréis que hay un poquito de viento en el micro, pero porque hace bastante fresquito aquí en Londres, mañana va a ser un partido tremendo. Aquí tenemos al gran Ricardo Sierra, mañana os invito a que veáis el partido en Movistar, por supuesto que sí. Ahora voy a hablar alguna cosita más, que sensación que tengo, ¿no?, de lo que puede ser este partido, tenéis ya los pronósticos, pero aquí tengo a Ricardo Sierra, que ahora mismo está esperando, concentrado para entrar en el programa, y aquí ya estamos en directo, aquí veis, está aquí Guille con Valdano y con Susana Guard, luego justo donde está él entraré yo, entrará Carlos, entrará Álvaro Benito, que está por aquí, están por aquí, aquí los tenéis al fondo esperando para entrar en un ratito. Nos queda un rato todavía por aquí, pero es que claro, es que aquí se puede disfrutar muy bien de este ambiente, ¿no? Aquí os voy a enseñar un poco lo que son todas las televisiones las que con derechos oficiales, ¿no? Aquí está Carlos. Ahora voy para allá, se van a tomar un café, ahora les sigo yo. Aquí está ESPN Latinoamérica, aquí está TNT, y estos se van a tomar un café, pero ahora sigo yo detrás. Por aquí había quedado, por cierto, con Pepe, con Pepe del Bosque, un chico amigo mexicano, que seguramente le veré por aquí, ahora le veré. Aquí está Cosmote de Grecia, que estarán contentos porque ganaron ganó la Conference Olympiacos. Aquí está Dazón, Dazón de, pues no sé de qué, Dazón Alemania, Dazón Alemania. Aquí está preparada también para llegar. Nosotros somos los más de los que llegamos antes. Aquí está la televisión noruega, el segundo canal de la televisión noruega, y esto que vais a ver aquí es digamos, es algo mezcla, porque aquí hay una especie de horarios en los que la televisión china, luego tendrá Sony 6 India, Proximus Bélgica, RTL Irlanda, Sky Austria, Sony 6 India, Eleven Sports de Portugal y DPG Media de Bélgica. Estos son como, digamos, nosotros tenemos nuestra propia zona, Movistar, y aquí pues digamos que se alquilan solo unos minutitos para que puedan entrar desde aquí, solo estos minutos. 15 minutos tiene Servus TV de Austria, 10 minutos tiene Alter Ego Media Grecia, RTL Bélgica tiene también sus 10 minutitos, nosotros tenemos 3 horas o 4 horas, todo el programa. Televisión Española tiene aquí también 10 minutos, BTV de Bulgaria, Servus TV de Austria, Cigo Sports de Holanda, y aquí se va a jugar, bueno, por supuesto no voy a pisar el césped porque me van a decir algo y no es plan, pero desde aquí mañana se va a jugar la final de la Champions, aquí, en este césped, para que veáis aquí desde aquí tenemos ya todo preparado, es una auténtica barbaridad lo que se va a vivir aquí mañana en la final de la Champions, y dentro de nada va a entrenar el Real Madrid. Están ya preparados para salir a entrenar los jugadores del Real Madrid, entrenará el Real Madrid y luego entrenará el Borussia Dortmund aquí en este césped sagrado, mítico de Wembley. Alguna vez lo he contado, la primera vez que yo hice un partido en televisión fue en 1990, muchos no habíais ni nacido, y fue aquí en Wembley, con Carlos Martínez, un torneo de pretemporada. Aquí debuté hace ya 34 años, chicos, y aquí seguimos haciendo esta final de Liga de Campeones mañana en Movistar. Bueno, pues con mucha emoción y con muchas ganas de que empiece el partido, y con mucha pasión y con mucha entrega, y a disfrutarlo, aunque realmente los protagonistas auténticos, por supuesto, que van a ser los que van a jugar aquí, los futbolistas. Y de hecho, de ellos quiero hablar ahora, porque tengo algunas sensaciones, según he venido aquí charlando con todos, con Carlos, con Fernando Morientes, que también está con nosotros aquí. Por aquí viene Luka Modric, vamos a ver si le podemos ver a Luka Modric, que viene por aquí, porque habrá hecho varias entrevistas al gran Luka Modric, que, bueno, espero que siga una temporadita más en el Real Madrid. Por aquí le vamos a ver, le van a entrevistar por aquí. Y os quiero hablar, amigos de Mundo Maldini, de lo que... Bueno, esto yo no voy a parar, aquí vamos a seguir, Os quiero hablar, ya decía, de un montón de cosas de lo que puede ser este partidazo de mañana. Vais a tener un vídeo en cuanto acabe el partido, por supuesto. Mira, está Luka Modric con Ricardo Sierra ahora mismo. Vamos a hacer este planito para que lo veáis. ¿Hay que trabajar o...? Aquí está. No puedes estar tomando fotos. Aquí está. Mañana todos a Movistar, a ver el partidazo. Desde las 7 empezamos con la previa y luego ya hacemos el partido, por supuesto, a las 9, 2 horas de previa, a las 9, y luego pues a disfrutar también del partidazo y del postpartido, por supuesto. Voy a irme a algún sitio por aquí en la banda, y podemos hablar un poquito más de algunas sensaciones que tengo. Mira, por aquí está también Ancelotti, está entrevistando, creo que es una amiga mía italiana, a ver si la vemos por aquí. Yo no paro, Esto yo creo que es una cosa que mola que tengáis, ¿no? Así el día antes del partido y tal.
Aquí Mundo Maldini es así, aquí está así Carleto. Aquí está, creo que le veis, ¿no? A lo lejos aquí. No me quiero meter más porque es el trabajo de TNT de UK y no quiero meterme más. Así que aquí tenemos a los fotógrafos y bueno, venga, vamos a ir un momentito a cualquier sitio aquí cerca de la grada, aquí en la zona tal, que me va a ayudar a más los compañeros de redes de Movistar para grabar alguna cosita más que se me ocurra sobre el partido, sobre las sensaciones que tengo a 24 horas de que se juegue, un poquito más de 24 horas, lo estoy grabando como a las 6 y pico de la tarde, de lo que pueda ser este partidazo. Por cierto, mañana vamos a narrar justo aquí, o sea, vamos a tener que hacer la previa aquí, con Carlos, con Toño Mateo Laoz, Álvaro y yo, haremos la previa. Por cierto, vamos a hacer una previa, vamos a estar un buen rato desde el centro del campo, que eso va a ser muy bonito, desde el centro del campo, y por aquí subiremos y ahí narraremos el partido. Vamos a hablar un poquito más de lo que puede ser este partido, venga. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también después de este recorrido que os he hecho. Veis que aquí están ya los aspersores funcionando a full para que el campo esté perfecto. Ya digo que dentro de un rato tendremos que hacer también la previa aquí en Movistar. No sé, los amigos de los chicos de redes que me están grabando, Borja, que está aquí conmigo, Borja, mola Wembley, mola mucho Wembley. Yo he venido aquí bastantes veces, lo contaba antes a los mundomaldinianos que... Espera, que voy a saludar aquí a estos colegas que siempre hemos... Hola. ¿Qué tal, Fenómeno? ¿Cómo estamos? Estás? Muy bien, muy bien. Verte. Me alegro verte, tío. Hasta ahora. Siempre amigos que vemos sobre todo en las grandes finales, que nos encontramos una o dos veces al año, ¿no? Porque en las grandes finales siempre nos encontramos. Luego os presentaré alguno más por aquí si aparecen por aquí. Pero bueno, a lo que yo iba, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos cómo están regando el césped, está todo perfecto, va a estar impecable, por supuesto. Todavía no puedo identificar bien, yo creo que este fondo va a ser, todo esto va a ser el fondo de los hinchas del Real Madrid, tengo la sensación, y la verdad que no veo nada amarillo, pero supongo que han venido 100.000 hinchas del Borussia Dortmund, 100.000 hinchas del Borussia Dortmund, tienen 30.000 entradas aproximadamente, 30.000 del Real Madrid y luego otras muchas son entradas de UEFA, etcétera. Yo supongo que todo ese fondo que vemos aquí será, bueno, el fondo y medio estadio será de hinchas del Borussia Dortmund. Ahora vemos el estadio prácticamente, bueno, y sin prácticamente vacío, y mañana esto va a ser una caldera. La primera vez que vas a una final de Champions, Borja, pues vas a flipar, vas a flipar. Bueno, a ver, cosas que yo... Ya tenéis el vídeo en el que os hice los pronósticos, yo me mantengo en ese 65-35 para el Real Madrid. El Madrid es favorito, o sea, negar que el Madrid sea favorito en esta final es negar una evidencia, sinceramente, lo cual no garantiza nada, pero que el Madrid es favorito yo creo que es una cosa, que yo creo que es un sentir general, que es por supuesto Ancelotti, al que antes habéis visto, ya se habrá encargado de decir a los jugadores que el favoritismo hay que demostrarlo luego en el campo y ganar el partido en el campo, pero la realidad es que el Madrid, yo creo que línea por línea, gramo a gramo, jugador a jugador, es superior al Borussia Dortmund. Yo creo que no hay demasiada duda. Lo que pasa es que en un partido muchas veces no siempre el que tiene mejores jugadores acaba resolviendo el partido. Lo hemos visto muchas veces en la historia del fútbol. Eso es lo que el Madrid tiene que ser consciente. Yo imagino que Terzic, el técnico del Dortmund, estará dándole vueltas a la cabeza, luego va a entrenar aquí el Borussia Dortmund dentro de un ratito, estará dándole vueltas a la cabeza y estará pensando, lógicamente, que ¿cómo le pueden ganar al Madrid? ¿Cómo le pueden ganar al Madrid? ¿Cuál puede ser la...? Aquí está Carlos, me podías haber traído un café a mí, si es que de verdad, son capaces de no traerme un café a mí, macho. O sea, de verdad, mira, viene Carlos Martínez con su café y no es capaz de traerme un café, para que veáis, después de 34 años de compañeros que le adoro, no es capaz de traerme un café. Que poco detallista, pero en fin, lo que tiene que hacer mañana es cantar goles del Madrid, que los disfrutaremos todos. Bueno, lo que iba a decir que... ¿por dónde iba? Ya se me ha ido la cabeza. Es que es Wembley, esto es una maravilla. Estaba diciendo que Terzic estará dándole vueltas a la cabeza de cómo realmente puede ganarle al Madrid. Yo creo que la opción del Borussia Dortmund, yo creo que es muy clara. Creo que el Madrid va a dominar el partido en muchas fases y, lógicamente, al espacio que pueda dejar el Madrid atrás, sobre todo por los laterales, Adeyemi y Sancho son muy rápidos y muy verticales y muy hábiles. Tienen las tres características que pueden hacer mucho daño, lógicamente, al Real Madrid. Por eso yo creo que Mendy y Carvajal van a tener que estar muy atentos y a lo mejor mañana no vemos ese Carvajal tan ofensivo o ese Mendy que se mete por dentro para llegar bastante por la banda. A lo mejor no lo vemos mañana. Y yo no descarto, no creo que lo haga, porque yo creo que el 11 está bastante claro, pero no descarto que mañana veamos a Malen arriba también, quizá por Füllkrug. Es decir, que juegue con tres
con 3 hombres de pura velocidad. Es posible que eso lo pueda hacer, ya veremos, pero aunque lo normal sería de Jamie Sancho, esos son seguros, y Füllkrug arriba. Y luego con Emre Can, con Brandt, llegando un poquito a 3 cuartos de campo, y con Savitzer, que también es un jugador de mucho ida y vuelta, un buen llegador. Esa es la sensación que tengo. Para el Madrid, lógicamente, el Madrid tiene muchas más virtudes que el Borussia Dortmund, tiene muchos mejores jugadores para manejar el medio campo, Kroos tiene que gobernar el partido, y sobre todo es muy importante para el Madrid que pueda recibir con ventaja siempre Vinicius. Si el Madrid es capaz de que Vinicius reciban con ventaja en el costado izquierdo, Rierson no le va a poder parar, y tampoco hay tantos jugadores que puedan ayudar a parar a Vinicius. Eso no es fácil. Seguramente veremos mañana el Vinicius en más cerca del costado izquierdo, más extremo puro, aunque le veremos también por dentro, y Rodrigo acompañándole, brujuleando por ahí. Y luego yo creo que Jude Bellingham es muy importante que juegue en una posición un poquito más atrás, viendo el fútbol de cara. Me parece que eso es fundamental, y además con la llegada de Mbappé, que veremos si finalmente cuando el Madrid le va a presentar, tengo la sensación de que Bellingham va a recuperar un poco una posición más atrás, y eso le puede beneficiar incluso al inglés, que empezó muy bien la temporada. No digo que le haya terminado mal, pero lógicamente el nivel goleador no ha sido el mismo. Me estoy poniendo estos casquitos que no los suelo utilizar porque aquí muchas veces hay como frecuencias que utilizan aquí la policía y tal, por si interfiere en el micro, no está grabando y que luego no valga para nada, ¿verdad, Borja? Estas cosas hay que preverlas, ¿no? Así que aquí tenemos al gran Fernando Morientes, que por cierto ha jugado un fenómeno. ¿Cuántas finales de Champions? 4 en el campo y 1 en la grada. Qué 5. grande, tío. O sea, qué grande. 3 ganadas. 3 ganadas. No está mal. No está mal. Gol al Valencia, de cabeza. Gol al Valencia de cabeza, que se acuerda todavía, ha hecho el gesto ahí. Gran compañero, por supuesto, Fernando Morientes, que mañana va a estar también en la previa aquí abajo. Mañana va a estar en la previa, tenemos un plató ahí arriba, fantástico en Movistar. Entonces ahí arriba, en la previa, va a haber unos compañeros, va a estar Jorge Valdano, va a estar Guille, va a estar Susana Guas. Mira, Guille, pasa, tío, saluda a los mundos maldinianos. Te va a pasar por debajo. No, por favor. Muy bien. Mola, ¿eh? Wembley, tío, va a molar, ¿eh? Precioso, tío. Va a ser Decía impresionante. yo ahora que el Bernabéu es más vertical, ¿verdad? Sí. Da más sensación de altura, pero es que aquí está muy abierto. Es una pasada el estadio. Mola mucho. Va a ser impresionante. Nos acercamos al césped, Julio. No sé, bueno, un poquito más, pero tampoco quiero, a ver si nos van a decir algo, no quiero. Y nada, os estaba diciendo lo del tema de Vinicius, de cómo Vinicius puede ser un jugador determinante, porque hay pocos futbolistas como él. Álvaro, por favor, mundo maldinianos, aquí tenemos al gran Álvaro Benito, otro que no me ha traído el café. Otro que no me ha traído el café. Caso en todo. O sea, ¿Tú te ves que es normal que se vaya Carlos y tú y no me traéis una mí? Sobre todo Carlos, que llevo 34 años con él, no ha sido capaz de acordarse de mí, Carlos, tío. de verdad, como es. Es que no puede ser. Con lo que le queremos. Con lo que ya. Y yo a vosotros. Bueno, vamos a terminar. ¿Qué estás explicando? Nada, hablando un poco del partido, de cómo lo veo, el partido, las sensaciones. Sobre todo he hecho un recorrido por aquí para que la gente vea cómo se monta todo en las teles. Y un poco... Yo creo que a la gente le va a molar esto. No paramos de trabajar. No paramos de trabajar. No paramos de trabajar. trabajadores. Somos unos currantes natos. Sí, total. Sí, señor. Bueno, crack. Chao. Venga, no, vamos a terminar ya. Si yo solo quería que vierais un poquito esto en la previa, ya tenéis el vídeo de previa que hice con los pronósticos, y yo creo que estando aquí pues me apetecía mucho haceros este vídeo, y nada, todo lo que se maneja aquí, todos los entresijos de la tele, todo esto es bonito. Aquí va a entrenar ya el Real Madrid dentro de poquito, están ya preparando los jugadores para entrenar. No quiero sacar el entrenamiento del Madrid, pues el entrenamiento oficial de Champions, a ver si me van a decir algo. Ya sé que los mundos maldinianos os gustaría verlo, pero para eso lo podéis ver en Movistar, que lo vamos a emitir en directo, así que no quiero sacar el entrenamiento del Madrid. Mañana un vídeo en cuanto acabe el partido, y luego las notas, por supuesto. Así que si sois madridistas, pues mucha suerte para mañana, suerte para el Madrid. Por supuesto que estaréis nerviosos, pero es que el fútbol también tiene esto, también tiene el momento este de ser gusanillo, ¿no? Ya sé que os encantaría estar aquí, pero bueno, que yo estoy disfrutando, intentando llevároslo también a todos vosotros. Un abrazo, amigos de Mundo Maldí, gracias a Borja, ¿eh? Chao.